Bueno, no, en línea no se... No, va a ser nada más aquí. Va a ser aquí, sí. Entonces, por favor, asistan todos y pues aquí nos vemos, ¿sí? Y ahorita al final también, si quieren acercarse conmigo, estoy a sus órdenes. Gracias. Amén. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Y pues es un ministerio muy importante, créamelo, es muy importante, ¿verdad? Hay personas que están levantando a legislar, vaya leyes, vaya redundancia, que nos afectarían directamente a nosotros como iglesia, ¿verdad? Y tenemos que organizarnos, porque no solamente como iglesia nos pueden afectar, sino también como papás, ¿verdad? Cada día más y más se está pegando mucho a esto de quitar la patria potestad a los papás, ¿verdad? Que se nos quite el derecho de poder educar a nuestros hijos como mejor pensamos que debe de ser, ¿no? Y cada vez, de alguna manera u otra, las leyes tratan de educarlos conforme ellos piensan y conforme criterios que están a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial que se están desarrollando, ¿verdad? Y tenemos que organizarnos. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos directamente a la palabra del Señor. Hemos adorado al Señor, hemos orado también. Y entonces vamos ya al último capítulo de 1 de Corintios. ¿Qué le parece? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este estudio? Ha sido de mucha bendición, en lo personal ha sido mucha bendición para mi vida. Y bueno, terminamos el día de hoy con el capítulo 16, donde tenemos algunos consejos finales del apóstol Pablo para esta iglesia conflictiva, para esta iglesia dividida, ¿verdad? Que tenía tantas problemáticas, tantos pecados dentro de sí, y que recordemos que es una palabra que también puede sanarnos a nosotros, que puede bendecirnos a nosotros, no solamente verlo como, ay, pobres corintios, mira qué mal estaban, sino analizar, ¿verdad? Y ser muy honestos y pensar, ¿en qué área estoy igual que los corintios, ¿verdad? Y pedir al Señor que Él nos transforme. Entonces Pablo se acerca, ya después de haber hablado todo estos temas, donde centró como tema principal el tema del amor, cómo el amor debe de ser el centro de todo el trabajo, de toda la organización, de toda la dinámica que tenga la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El amor al Señor, el amor que Él derrama en nosotros y que podemos derramar a nuestros hermanos en la iglesia, ese es el centro, eso es lo que debemos nosotros seguir. Y a partir de eso vamos entonces a los primeros versículos del capítulo 16, donde dice así la Escritura. Ahora, después de haberles hablado de todos los demás temas, dice Pablo, ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar para ayudar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo, cada uno de ustedes debe apartar y guardar algo de dinero, según lo que haya ganado, y de este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Versículo 3. Elijan a algunos hermanos para que lleven el dinero a Jerusalén. Cuando yo llegue, los mandaré con el dinero que ustedes hayan dado, y también con cartas para que los hermanos de la iglesia en Jerusalén lo reciban bien. Si ustedes creen conveniente que yo también vaya, iré con ellos. Aquí hay aspectos muy claros acerca de la importancia, pues, de un tema que a veces es difícil de abordar dentro de la iglesia. Bueno, hay quienes se les da abordarlo de una manera como más fluida, pero es un tema que debe de tratarse y tiene que ver con el dinero. Ahora, aquí específicamente está hablando de un dinero que era una colecta, ¿ok? Una colecta. Y dice específicamente para qué era. Eso es muy importante decirlo. Dice que el dinero, entonces esta ofrenda era una colecta y que era como un medio de apoyo para los hermanos en dificultades o con necesidad. Perdón, por ejemplo, en este caso, Jerusalén. En Jerusalén, la iglesia había estado siendo ayudada con apoyos económicos por parte no solamente de la iglesia, que ahorita estaba mencionada los Corintios, sino también iglesias como Éfeso y algunas otras estaban ayudando a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían porque la iglesia de Jerusalén, curiosamente, estaba muy bien organizada en cuestión de ayudar a aquellos que tenían necesidad. Uno de los grupos que ayudaban mucho era las viudas. Ayudaban mucho a las viudas y obviamente al quedarse solas ellas, pues no tenían ya los mismos recursos económicos, entonces la iglesia lo que hacía era asistirlas. Esto es un tipo de asistencia social, lo tenemos que ver de esa manera, no podemos verlo de otra forma, porque a las hermanas que estaban dentro de la iglesia y que estaban pasando por estas situaciones, se les apoyaba de esa manera, cosa que no hacía el Imperio Romano en ese tiempo. Al contrario, ¿verdad? El Imperio Romano, pues para empezar,
tenía a la mujer como una persona de mucho menos valor, ¿verdad? Era casi semejante a un esclavo. Esa era la categoría que se le tenía a una mujer en el rango de la sociedad. Imagínense, se pensaba que era igual de valiosa que un esclavo, ¿no? ¡Qué increíble! Entonces la iglesia, una de las cosas que comienza a hacer es transformar este tipo de ideas, y no solamente ayudando a las viudas, sino también a los huérfanos. Empezó a ayudar también a los huérfanos. ¿Qué sucedía con los pequeños en ese tiempo? Pues pequeño que no tenía papás, que había crecido sin una ayuda, pues entonces lo que hacían era tomarlo, usarlo como esclavo en muchos y diferentes tipos de áreas. Era una cosa muy triste. Entonces la iglesia, cuando el evangelio llega y la iglesia primitiva comienza a extenderse, esa es una de las áreas que también estuvo bendiciendo. Estuvo tomando a esos pequeños, los estuvo adoptando y los hizo parte incluso de varias familias. Y había algo muy interesante. Incluso dicen historiadores que había grupos de cristianos que se dedicaban a ir a la venta de esclavos. ¿Qué le parece eso? ¿Usted sabía eso? E iban, ¿y a quién cree que compraban? A los pequeños que eran esclavos. Y cuando ellos los llevaban a su casa, entonces le decían, ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, mija? Aquí tú ya no vas a ser esclavo, tú eres un hijo más de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es algo que hacían en ese momento, pero ahí le va la noticia. A todos nos alegra saber que hacían esto, amén. Pero para hacer esto se necesita dinero. Amén. Y ahí nos quedamos más serios, ¿verdad? Así, qué bonito. Y luego el dinero. Ay, ¿verdad? Mire, hermano, recuerde una cosa. Dice la Escritura que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que usted y yo igual, ¿verdad? Somos de su propiedad. Y no debemos de tener temor en hablar de estos temas, y mucho menos cuando se trata de expandir el amor que hemos recibido por medio del Señor para bendecir a otras personas. Específicamente iniciando por el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Iniciando por el cuerpo de Cristo. Entonces este dinero, esta colecta que estaban realizando era precisamente para apoyar a los hermanos en Jerusalén, quienes también de alguna manera habían recibido cierto tipo también de persecución. Entonces necesitaban ayuda. Eso nos queda claro. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que en la actualidad hay hermanos en la fe, es decir, gente que conocemos del Evangelio, en el Evangelio, y aún gente que no, porque también de esa manera lo hacían? ¿Tú crees que hay personas que necesiten de ese apoyo? Claro que sí lo hay, ¿verdad? Claro que sí las hay. Y entonces enseguida Pablo menciona, que esto se haga conforme, ¿qué, hermanos? La capacidad de cada uno. Así es de bueno el Señor, ¿verdad? Obviamente, si tú tienes un salario que a lo mejor no es tan fuerte, el Señor no te va a pedir, avienta todo el salario, órale. No, hermano, porque Él sabe que tú tienes cosas que en tu casa responder. Pero por ponerte un ejemplo muy vago, ¿verdad? Si tu salario es un ejemplo nada más, hermano, ¿ok? Si tu salario es de 1,000 pesos, probablemente tú puedas dar 100 pesos para este tipo de obras. Ahora, pon mucha atención en esto. Aquí no estamos hablando de las ofrendas y los diezmos, ¿ok, hermanos? Amén. Estamos hablando de un apoyo extra que se brinda o se puede brindar a aquellos en necesidad. Y enseguida también Pablo menciona que esta administración debe de ser con hermanos de confianza. Hermanos de confianza, muy importante, ¿verdad? Que podamos decir, ok, se va a manejar cierta cantidad de dinero, pero confiamos en este hermano y por eso dejamos ese trabajo en sus manos. Y fue lo que hizo Pablo, ¿verdad? Cuando empieza a mencionar, van a enviar algunos, e incluso menciona, si quieren yo también voy. Esto no lo menciona por nomás porque sí, hermanos. Esto lo menciona porque Pablo ya conocía cómo eran los corintios, ¿verdad? ¿O se le ha pasado a veces que de repente hay duda de cómo, y bueno, es válido, pero que hay duda de cómo se maneja el dinero en la iglesia? Y de repente, ¿qué harán con ese dinero? Y ya trae carro nuevo el pastor, se me hace que... y cosas así. A veces hay duda. La realidad es que la transparencia en cuestión del movimiento del dinero debe de ser dada sobre todo a aquellos, le voy a decir de esta manera, hermano, aquellos que han sido miembros fieles de la congregación. Esa es la realidad, ¿verdad? Si usted se considera un miembro fiel de la congregación, un miembro que aporta, un miembro que sirve a la iglesia, con toda confianza se puede acercar a nosotros y le podemos platicar cómo se maneja el dinero en la iglesia. Amén, hermano. Pero esto debe de ser de esa forma.
Aquí en la iglesia, el staff de la iglesia, el staff directivo, ellos saben hay un grupo específico que saben acerca de cómo se maneja el dinero. Es decir, somos por lo menos 4 o 5 personas que saben. ¿Para qué? Para evitar malos manejos precisamente, hermano, ¿ok? Entonces usted puede tener esa confianza, pero aquí en este caso, cuando hablamos acerca de lo que es apoyar a los demás, Pablo especifica pues que debemos de hacerlo conforme a la capacidad de cada uno. Hermano, yo te voy a decir, si el Señor te bendice mucho, te ha bendecido mucho, tú también puedes entonces aportar mucho para este tipo de obras. Amén. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Vamos a continuar. Hay algo muy importante en este sentido acerca de la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia puede ser esta ayudadora o cómo puede tener este rol en cuestión de ayuda social. Vamos a ver algunos puntos muy rápidamente, no me voy a detener mucho en ellos. Primero, ayudar al verdaderamente necesitado. Esto tiene el respaldo bíblico en Santiago, capítulo 1, versículo 27. Ayudar al que de verdad está en necesidad. Enseguida, discernir quiénes son los realmente entonces necesitados. Esto tiene su contexto en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. Discernir, es decir, realmente ver quién tiene la necesidad. Amén, hermano, y a ellos poderles ayudar. Ahora fíjese muy bien. Si uno puede trabajar para sostenerse a sí mismo, él no está realmente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. Segunda de Tesalonicenses 3 del 10 al 12. Primera de Timoteo 5:8, Primera de Tesalonicenses 4:11. Muy importante también, si alguien puede ser apoyado por su propia familia, no está realmente necesitado y no debería ser sostenido por la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 4. Es por eso que hago el énfasis de que la iglesia primitiva se enfocaba tanto en apoyar a las viudas y a los huérfanos, porque realmente no había quien los pudiera ayudar. Amén. Eran un grupo vulnerable, pero de esta misma manera han surgido ya otro tipo de grupos vulnerables, porque a veces tristemente podemos pensar en pequeños en los que los papás son adictos a algún tipo de droga, tienen problemáticas donde estos pequeños realmente son huérfanos y están solos. Y qué importante sería poderlos bendecir, amén, poderles ayudar. Enseguida también, aquellos que son apoyados por la iglesia deben hacer alguna retribución al cuerpo de la iglesia. 1 Timoteo 5, 5 y 10. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que obviamente cuando alguien de la iglesia ha sido apoyado, esa misma persona debe dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Amén. De alguna manera puede él también contribuir, puede ayudar. Y eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Es como un tipo de dinámica, de sinergia que se va moviendo un engranaje donde alguien que ha sido bendecido probablemente de alguna manera puede bendecir también al mismo cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Enseguida, es correcto que la iglesia examine la conducta moral antes de dar apoyo. 1 Timoteo 5, 9 al 13. Eso es muy importante, porque a veces nos puede romper el corazón que una persona esté muy mal, pero si su conducta moral está por los suelos, la iglesia debe pensarlo 2 veces antes de apoyar económicamente a esa persona, hermanos. Y sé que esto suena duro, ¿verdad? Pero sí debe pensarlo 2 veces porque incluso se llega a generar en algunas personas una dinámica de, al cabo que me ayudan, ya no sé que me van a ayudar. Y hay personas que pueden llegar a ese tipo de conclusiones y debemos de tener mucho cuidado. Finalmente, el apoyo de la iglesia debe de ser para las necesidades más básicas para vivir. 1 Timoteo 6, 8. Ay, perdón. Hermanos, hay una lista en el gobierno de 187 artículos considerados de canasta básica. ¿Usted sabía eso? 187 artículos considerados de canasta básica. No solamente la comida, sino por ejemplo suéteres, cobijas, jabones, desodorantes, todo ese tipo de cosas. 187 artículos. Y esto yo lo quiero mencionar, hermanos, porque es importante que ustedes lo sepan. En la actualidad, Azu, mi esposa, está ella organizando todo para poder establecer un AC en la iglesia. Un AC en la iglesia que va a surgir a partir de lo que teníamos ya de corazón a corazón. Y en este AC de la iglesia, lo que vamos a buscar hacer es precisamente bendecir a aquellos en necesidad, principalmente del cuerpo de Cristo, muy probablemente no solamente de esta iglesia, sino de otras,
¿verdad? Porque estamos pidiéndole al Señor ser el banco de alimentos más grande del estado. Estamos pidiéndole eso al Señor. Entonces, al pensarlo de esa manera, nosotros vamos a tener que buscar ese tipo de apoyo a través del AC que se va a formar, ¿verdad? E incluso este mismo AC, en cuestión de lo que son necesidades básicas, también habla acerca del aspecto educativo, en el sentido de poder apoyar a personas con cierto tipo de charlas que les pueden ayudar en su vida. Entonces yo le pido, hermano, que ustedes nos ayuden a orar para concretar esto con el favor del Señor, ¿verdad? Tenemos ya por ahí una carta para poderla enviar, que nos están también ayudando por otros lados, para poderla llevar ya ante un notario y comenzar a hacer este movimiento, de hacer este AC que va a ser directamente de corazón a corazón, ¿verdad? Y ahí estaremos trabajando. Estamos pensando en que sea algo de mucha bendición, que aquí mismo en la iglesia podamos nosotros servir en ese quehacer. Lo bueno de una AC es que tú puedes contar hasta con, por ejemplo, jóvenes que necesiten realizar sus prácticas o servicio social, y tú como AC se te da el privilegio de poderles liberar el servicio social. Qué precioso sería tener aquí jóvenes creyentes que están en ese momento de la universidad que pudieran apoyar, ¿verdad? Un equipo así grande, qué precioso sería eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero es parte de lo que la Escritura nos enseña que podemos hacer. Y obviamente, hermanos, siempre la bandera es el Evangelio. No olvidemos eso, ¿verdad? El Evangelio es la bandera. Pero usted mismo recuerde la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba proclamando arrepentimiento, iba proclamando el Evangelio, pero también iba dándole pan al que tenía hambre. E iba sanando al enfermo. Entonces ambas cosas son importantes. Y si usted quiere más al respecto, también recuerde que en algún momento también la Escritura nos insta, por ejemplo, como lo que es en Santiago, a que podamos llevar nuestra fe en práctica a través de las obras. No las obras hacia la fe, lo aclaro esto, ¿verdad? Sino a partir de la fe que tenemos en Cristo debe de haber obras, hermano. Si no, entonces, ¿qué transformación está haciendo en nosotros el Señor? Amén. Vamos a seguir. La Escritura nos enseña en Proverbios capítulo 11, 24. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Y eso es una realidad, hermano. Créame, cuando somos generosos para la obra del Señor, no sabemos ni cómo en verdad, hermano. Se lo digo así. Porque las matemáticas de Dios no son las mismas que nosotros, en serio. O sea, Dios no está viendo pues es que ganas tanto a la quincena, ¿verdad? O sea, si Dios te va a bendecir, Él va a ver la manera de dónde te va a bendecir. Sí, más allá de lo que tú puedas esperar. Entonces eso es algo que debemos de tener muy en claro. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. Muy importante, ¿verdad? Tener eso en claro, ¿verdad? De la Escritura. Entonces seamos generosos para la obra del Señor. Amén. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 16. Dice, después de pasar por la región de Macedonia, iré a Corinto. Tal vez entonces me quede con ustedes algún tiempo. Quiero que pongan mucha atención aquí en cómo menciona cada rato tiempo, ¿ok? Dice, entonces me quedé con ustedes, quizás me quede con ustedes algún tiempo, posiblemente todo el invierno, así podrán ayudarme a pagar mi próximo viaje. Algo les estaba diciendo a los corintios, ¿verdad? Porque otra vez les echa ahí de que paguen, que cooperen, les está diciendo. Versículo 7. No quiero visitarlos poco tiempo. Enseguida dice, si el Señor Jesús me lo permite, espero estar un buen tiempo con ustedes. ¿Qué les está diciendo aquí Pablo? Prepárense, ¿verdad? Sí, al tiro, ¿verdad? Porque voy a ir con ustedes y voy a ir no tan poquito, voy a ir mucho tiempo. Quiero estar todo el invierno. Prepárense, ahí les voy. ¿Verdad lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué tendría que ser tan enfático así Pablo con ellos? Porque pues algo les conocía, ¿verdad? Algo les conocía. Eso me impacta mucho, pero aquí hay algo muy precioso más allá de eso por parte del apóstol Pablo, y es acerca de la inversión de tiempo para ministrar, sobre todo cuando es muy necesario. Pablo entendía muy bien que la iglesia de los Corintios necesitaba mucho tiempo para ser ministrada, para ser servida. Y aquí entra una parte muy importante, hermanos, que como iglesia a mí me interesa que nosotros aprendamos. Quiero que repita después de mí, paciencia.
Cuando iniciamos nosotros ciertos ministerios en la iglesia, a veces quisiéramos que avanzaran de manera muy pronta, ¿a poco no? Quisiéramos que ya de la noche a la mañana las cosas empezaran a fluir de una manera espectacular, pero a veces se requiere paciencia. Y aquí Pablo entendía muy bien que tenía que dedicar tiempo para seguir enseñando a una iglesia que estaba llena de conflictos, que estaba llena de pecados y de divisiones. Y él eso lo entendía de manera muy clara. Nosotros en la iglesia de igual manera tenemos que entenderlo, que cada proyecto de la iglesia que se va iniciando, hermanos, requiere de tiempo. No podemos nosotros, si tú estás pensando en un ministerio explosivo donde de volada todo funcione, te tengo una noticia, no es así, porque tienes que, si quieres que eso sea de bendición, tienes que ser paciente porque tienes que dedicar tiempo, tienes que dedicar recursos. No puedes verlo de la noche a la mañana, solo que el Señor, que sea la voluntad de Dios, igual y sucede. Pero mientras tanto tenemos que ser ¿qué? Pacientes. Pacientes. Y es una de las áreas que a veces nos fallan, específicamente a veces a los jóvenes. Quisieran todo así rápido, ¿verdad, muchachos? A veces. ¿Por qué? Porque están dentro de una cultura del fast food, donde todo es, deme una hamburguesa y en 5 minutos te la dan. Bueno, aquí en México no tan rápido, pero sí te la dan más rápido. Y vivimos bajo esa cultura, ¿verdad? Vivimos la cultura del Google. ¿Qué será tal cosa? Pícale al Google, ¿verdad? Y lo primero que te indexe Google, ya encontraste la respuesta, entre comillas. Porque a veces lo que aparece ahí no es lo que realmente es fidedigno. Pero entonces la paciencia es muy importante y entonces Pablo entendía que la inversión de tiempo para ministrar, sobre todo cuando es muy necesario, es importante. Vamos al versículo 8. Dice así: me voy a quedar en la ciudad de Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés, aunque muchos ahí están en contra mía, para variar, ¿verdad? Tengo una buena oportunidad de servir a Dios y de obtener buenos resultados. Qué precioso es esto, porque vemos a Pablo sirviendo a Dios aún en contracorriente y vemos que está dando ¿qué? Un buen fruto. No siempre vamos a estar sirviendo al Señor y como que todos están a nuestro favor, hermano, ¿eh? A veces se va a ir contracorriente y a veces de la misma iglesia, aún de la misma iglesia. Pero si usted está en el entendido del llamado que Dios le ha dado, usted debe de continuar. Debe de continuar sabiendo que hay oportunidades muy buenas, como dice aquí Pablo, para servir al Señor, a pesar de que pues no tengas el apoyo que tal vez quisieras tener. Me encanta como lo dice aquí Pablo, dice, aunque muchos allí estén en contra mía. Y después de eso dice, tengo una buena oportunidad de servir a Dios y obtener buenos resultados. Seguramente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya le había hecho ver a Pablo esto, ya le había hecho ver, ¿sabes qué? Tienes que ir a Éfeso. Sí, recuerda que hay gente que está en contra de ti, pero ve ahí porque quiero usarte ahí. Seguramente el Espíritu de Dios, lo estoy mencionando implícito, ¿verdad? No se menciona aquí, pero seguramente el Espíritu de Dios ya le había puesto eso en su corazón. Y él fue obediente en ese sentido. Entonces quedan dos características importantes de un ministro. ¿Cuál es la primera de ellas? Invertir el tiempo necesario conforme a la necesidad de la iglesia o ministerio en específico. Amén. En la actualidad estamos en un momento de pandemia, en un momento extraordinario en la iglesia. Hermano, tú y yo tenemos que ser pacientes para poder elaborar las estrategias con las cuales podamos bendecir a la iglesia. Tenemos que ser pacientes, amén. No podemos así como pensar, no, vamos a hacerlo así y si esto no, entonces ya no. O sea, tenemos que ser pacientes en el Señor para poder hacer esa obra. Y entonces eso se le llama inversión de tiempo. Y recuerda que es un tiempo para Dios, es para Él. Y lo segundo que nos queda claro es servir al Señor aún en contracorriente con el fin de dar buen fruto. Servir al Señor aún contracorriente con el fin de dar buen fruto. Que es parte de lo que hablábamos también ahorita, ¿no? Con lo de APB. Créeme, hermano, te voy a decir algo, prepárate. Vamos a ir contracorriente de una forma muy fuerte. Muy fuerte. Va a haber gente que no nos va a querer ni ver, ¿eh? Prepara tu corazón. Porque a lo mejor si tú piensas que vas a ser el cristiano buena onda que todo el mundo quiere, ¿verdad? Creo que no. Principalmente aquellos que no están conforme a la Escritura, que no tienen esa convicción del Señor. Amén. Entonces tenemos que prepararnos aún y con todo eso. Y enseguida, Pablo menciona algo en relación al cuidado
de los consiervos, cuidando a los ministros. Dice el versículo 10 así, vamos a continuar. Dice, si Timoteo va a visitarlos, dice así la Escritura, procuren que se sienta bien entre ustedes. Él trabaja para Dios, lo mismo que yo. No lo traten mal, ayúdenlo a continuar su viaje con tranquilidad, para que pueda venir a verme, pues lo estoy esperando junto con los otros hermanos de la iglesia. Muchas veces he tratado de que Apolo vaya a visitarlos, junto con los hermanos de la iglesia. Por el momento no ha querido hacerlo, pero lo hará en cuanto pueda. Me encanta la manera en que les habla aquí Pablo, ¿verdad? Porque para empezar, del versículo 10 y 11, les habla acerca de que Timoteo va a ir a visitarlos. Pero conociendo Pablo a los hermanitos de Corintio, de los corintios, les dijo, no lo traten mal. Ahí les encargo, por favor, no lo vayan a no lo maltraten. Él ya lo sabía, ¿verdad? Él dice, va a ir Timoteo. Y fíjense qué precioso, porque Timoteo era un joven. Pablo está protegiendo eso de él. Porque quién sabe cómo lo podría tomar Timoteo, que era un hombre que amaba a Dios, un joven que amaba a Dios, pero probablemente con no la misma experiencia de Pablo, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces Pablo dice, por favor, trátenmelo bien. Va a ir allá, pero trátenmelo bien, por favor. No me lo vayan a maltratar. Y luego pone el contraste de alguien que era muy estimado ahí también con los corintios, ¿verdad? Con algunos grupos, que era Apolo. ¿Pero qué dice de Apolo? Que bajita la mano él no quería ir. Pues eso dice, ¿verdad? Dice, muchas veces he tratado de que Apolo vaya a visitarlos junto con los hermanos de la iglesia. Por el momento no ha querido hacerlo, pero lo hará cuanto pueda. O sea, al final de cuentas dice Pablo, dice, pues no quiere ir, pero igual de esa misma forma lo defiende, ¿no? Dice, pero van a ver. ¿Mandé? ¿Perdón? Alias, bueno, podría ser como un tipo de Jonás tal vez. Allí el problema era que muy seguramente él conocía a los corintios también, ¿verdad? Que no trataban bien a veces a los hermanos. Pero aquí el punto es cómo él lo protege. ¿Sí? Nos damos cuenta, ¿qué está haciendo aquí Pablo? ¿Qué está haciendo con Timoteo y qué está haciendo con Apolo? Los está protegiendo. Como ministros debemos de cuidarnos la espalda, hermano. Debemos de cuidarnos los unos a los otros, protegernos. Tristemente a veces pasa lo contrario. Nos la pasamos echándonos, ¿verdad? Cuando debemos de protegernos. Eso es muy importante. Vamos a continuar. Versículo 13. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Amén. Esto es también algo muy importante porque podemos ver, por ejemplo, algunas palabras como es la palabra gregoreo, que también da a entender atento, vigilante, pero muy relacionado a la disciplina militar. Cuando aquí Pablo les dice manténganse siempre en estado de alerta, se los está diciendo como si fueran soldados que tienen que estar vigilando su puesto. Ese tipo de alerta. La alerta de un soldado no es una alerta que le permita echarse una siestecita de repente, amén. No es una alerta que le permita de repente darse el lujo de ir a echarse un cafecito o un juguito de naranja. Aquí la alerta es mantenerse cuando siempre en estado de alerta. Es lo que Pablo les dice, que estén, hay una palabra que usamos en México que es aguzado. ¿Verdad que si han oído esa palabra aguzado? Y que viene de estar afilado, eso quiere decir aguzado, que viene de agudo. Ok, agudo. Cuando una arma está afilada, está aguzada. Entonces aguzado, ¿no? O sea, ponte listo. Y hay otra palabra también que utiliza aquí Pablo, que es la palabra andrisomai. Y aquí tiene que ver en específico con lo siguiente. Atención sobre todo los hombres de la iglesia. Amén. Por decir amén, no sé si va. Amén, no sé. Sí, por ahí, amén, por ahí, bueno. Dice así, muy bien. Dice, y dice enseguida, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. Esa palabra se refiere a volverse valiente o varonil, comportarse como un hombre. Aquí en específico hay que aclarar que Pablo le está hablando más concretamente al grupo de los hombres en la iglesia, que son los que deben de estar al frente. Amén, hermanos. Yo le doy gloria a Dios. Este viernes tuvimos una reunión de mucha bendición en la iglesia. Doy muchas gracias a Dios.
estuvimos varios hermanos de la iglesia y yo estoy confiando en el Señor y estamos orando en que el Señor nos comience a levantar y nos dé la bendición de tomar el rol que debemos de tomar. Entonces esta palabra es para nosotros, quienes principalmente debemos de estar alerta. ¿Quiénes somos, hermanos? Los hombres. Somos quienes principalmente debemos de estar alerta y confiando en el Señor Jesucristo y ser precisamente valientes, comportarnos como hombres de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vamos a continuar. Tenemos el ejemplo también, nos habla de Estéfanas y su familia, que son ejemplos de servicio. Versículo 15. Queridos hermanos, ustedes saben que Estéfanas, que realmente su nombre era Estefaneforos, pero Estéfanas era como un nombre de cariño que usaba Pablo para él. Y qué bueno, ¿verdad? Porque Estefaneforos, si no estaba, pero Estéfanas suena más bonito. Entonces dice, queridos hermanos, ustedes saben que Estéfanas y su familia fueron los primeros en aceptar la buena noticia en la región de Acaya y que se han dedicado a servir a los miembros de la iglesia. Yo les ruego que obedezcan a Estéfanas y a todos los que trabajan y sirven a Dios como él lo hace. ¿Sabes qué podemos ver aquí si lo vemos de manera, si lo leyéramos a partir del 16 hacia atrás? Vamos a ver que Pablo está pidiendo que se sirva y que se ponga atención en obediencia a Estéfanas. ¿Por qué? Porque ha sido alguien fiel sirviendo al Señor. Entonces el servir al Señor de manera fiel, hermano, va a traer como consecuencia el que pueda tener cierta persona, cierta autoridad para bendecir a otros en la iglesia. ¿Amén, hermanos? Es lo que nos dice aquí. La familia de Estéfanas fueron los primeros que aceptaron la buena noticia en la región de Acaya. Y entonces comenzaron desde ese momento a servir a la iglesia. Atención aquí, muy importante, está especificando a servir ¿a quién? A la iglesia. Queda implícito que al Señor, ¿verdad? Pero aquí muy claro es a la iglesia, a los hermanos. Seguramente ellos bendecían a sus hermanos en la fe, buscaban de qué manera ministrarles, buscaban de qué manera apoyarles. Y eso es de grande estima en este momento para Pablo. Y por eso lo pone como un ejemplo, hermano. Si tú quieres en algún momento, y eso es algo totalmente bíblico que enseñó nuestro Señor Jesucristo, si tú en algún momento quieres ser autoridad en la iglesia, comienza a servir a todos. No te tardes en hacerlo. Comienza a servirles. Comienza a servirles. Porque el Señor Jesucristo fue lo que dijo, ¿verdad? El que quiera ser el más grande, ¿qué debe de ser? El más pequeño y servir a todos, amén. Eso es lo que el Señor nos pide. Vamos adelante, hermanos. Versículo 17. Dice, me alegro que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico. Estar con ellos fue como estar con ustedes. Me hicieron sentir muy bien. Aquí no sé si fue Pablo un poquito sarcástico o si lo decía en serio. Dice, a personas como ellos, ¿qué? Préstenles mucha atención. Una vez más, a los servidores, aquellos que están atendiendo a los demás, aquellos que están procurando el cuerpo de Cristo, poder servir al cuerpo de Cristo, a ellos hay que ponerles mucha atención. Lo dice aquí la Escritura. Y entonces vienen un par de palabras. La primera es anapauo, que quiere decir hacer descansar, calmar y refrescar. Pablo recibió esa ayuda, esa calma, ese descanso que necesitaba con la ayuda de los hermanos Estéfanas, Fortunato y Acaico. Se dice que Fortunato y Acaico eran realmente personas que trabajaban en la casa de Estéfanas y él los involucró a la obra y lo acompañaban. Eso se dice, eso dicen algunos historiadores de la Escritura. Pero qué importante es entonces, hermanos, que el siervo, que las personas que están ministrando en la iglesia también puedan recibir ese descanso, ese apoyo, ese refrescar. Amén. Qué importante es. Y hay hermanos en la iglesia que tienen esa cualidad, que tienen ese don de poder traer ánimo y descanso para aquellos que están sirviendo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Conviértete también en una persona que pueda traer esa bendición a aquellos que sirven. Y enseguida usa la palabra también que es epiginosco, que quiere decir para alcanzar un conocimiento o reconocer. Esto relacionado al versículo 18 donde dice, me hicieron sentir muy bien, lo mismo que ustedes, a personas como ellos, préstenle mucha atención. Es decir, busquen ser como ellos. Busquen ser como ellos. Es lo que dice aquí Pablo. Alcancen un conocimiento donde se les reconozca a ellos para ser igual que ellos.
urgen más hermanos como Fortunato, más hermanos como Acaico, como Estefanas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice enseguida la Escritura: las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Está terminando aquí ya Pablo, ¿ok? Dice también Aquila y Prisca, que también se le conoce como Priscila, que en esta versión del lenguaje actual lo mencionan como Prisca, son los dos nombres que se le conocen a esta hermana, Prisca y Priscila. Les mandan cariñosos saludos en el nombre del Señor Jesús. Lo mismo que la iglesia que se reúne en su casa. Todos los hermanos de la iglesia les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. La importancia del saludo aquí es algo muy notorio, como Pablo menciona qué importante es poder estar al pendiente unos de otros y cómo ellos también reciben ese saludo por parte de las otras iglesias. Vamos entrando a la parte final. Aquí surge la importancia del amor a Jesús y a su iglesia. Versículo 21. Yo, Pablo, les escribo este saludo con mi propia mano. Eso era algo muy bonito porque tenían a alguien que les ayudaba a escribir la carta, pero al final Pablo les decía, deja, yo les escribo el saludo, y él mismo lo escribía, ¿verdad? Él imprimía algo de sí en ese momento, ¿no? En ocasiones en que alguien le estaba ayudando. Versículo 22. Vamos a ver cómo cierra aquí Pablo. Esto es muy importante, amén. Dice así: si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Qué impactante, ¿verdad? Yo por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo, ven, Señor nuestro